Listo. Muy bien. Entonces, estábamos hablando acerca de que si un átomo era neutro o no lo era, ¿ya? Y la condición para que sea neutro o no sea neutro, ¿ya? Es que la cantidad de protones y la cantidad de electrones sea la misma, ¿no? Si la misma cantidad de protones y electrones es la misma, un átomo es eléctricamente neutro, porque la carga positiva se compensa con la carga negativa, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre un átomo neutro y un átomo que no es neutro, ¿ya? Ahora, ¿cuándo lo consideramos así? Cuando la carga neta sea igual a cero. ¿Cómo representamos nosotros al átomo de un elemento químico? Lo representamos a través de un símbolo químico o a una notación que se conoce con el nombre de núcleo, ¿ya? Por ejemplo, para que lo puedan ver desde acá, voy a colocar a tres núcleos, ¿ya? Por ejemplo, digamos que yo estoy considerando a esta especie, a él, estoy considerando a él, ¿ya? Y estoy considerando a él. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama el primer elemento químico? ¿Cómo se llama él? ¿El de Fósforo, acá? Fósforo, muy bien. ¿El de acá cómo se llama? hierro, Hierro, muy bien, Dafne. ¿Y el de acá cómo se llama? potasio. Muy bien. Entonces, esto es el símbolo de un elemento químico. Estos símbolos nosotros lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Ya están definidos. No hay nada que definir. Ya están definidos los símbolos en la tabla periódica. En la parte de acá, en la parte inferior izquierda, tú vas a colocar un numerito que se conoce con el nombre del número atómico. Y este número atómico define la identidad química de un elemento. ¿Ya? Eso quiere decir... perfecto esto. Define la identidad química de elementos. Eso quiere decir que permite identificarlo. Por ejemplo, para el caso del fósforo, ¿ya? El número atómico del fósforo es 15. El número atómico del hierro es 26 y el número atómico del potasio es 39, ¿ya? O 19 en realidad. Por acá, listo. El número atómico del potasio es 19. Entonces, ya tengo los números atómicos, la identidad química y sobre todo la ubicación en la tabla periódica, porque el número atómico permite ubicar a un elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, ¿quién es el primer elemento en la tabla periódica, chicos? ¿Quién es el primer elemento en la tabla periódica? Hidrógeno, El hidrógeno. Y ese hidrógeno tiene número atómico 1, ¿ya? Por eso su posición es 1 en la tabla periódica. ¿Quién no admite? Ya deberían admitir. ¿Ya? Entonces, el número atómico es el que define la ubicación en la tabla periódica. El segundo elemento en la tabla periódica, ¿quién es? El helio, número atómico 2. Tercer elemento en la tabla periódica, el litio, número atómico 3. El número atómico ubica el elemento en la tabla periódica y define la identidad del elemento. Nadie, ningún otro elemento químico en el universo va a tener un número atómico 15 y que no se llama fósforo o que no sea el fósforo. O ningún elemento químico en el universo, ¿ya? Va a tener número atómico 26 y no va a ser el hierro, va a ser el hierro, porque eso ya está definido, ¿ya? Ahora, en la parte superior, también izquierda, acá, ¿ya? Se define el número de masa. Acá yo voy a tener, por ejemplo, para el fósforo su número de masa es 31, para el hierro es 56 y para el potasio es 39, ¿ya? Entonces, Unidemian, me dicen que no se está admitiendo a Samuel Carranza, por favor, fíjate. Listo, entonces tienes el fósforo, número de masa 31, hierro, número de masa 56 y potasio, número de masa 31. Ahora te pregunto, ¿dónde se concentra la masa del átomo? ¿Dónde se concentra la masa del átomo? ¿Dónde está concentrada la masa del átomo? ¿En el núcleo o fuera del núcleo atómico? en el núcleo. Núcleo. Y como el núcleo tiene protones y neutrones, ¿ya? Ese número de masa va a estar relacionado directamente con la suma de protones y neutrones. Eso quiere decir
Si el número de protones vale 15, el número de neutrones en este caso tiene que ser 16 para que la suma me dé 31. Aquí el número de neutrones, ¿cuánto valdría, chicos? 30. Y aquí el número de neutrones, ¿cuánto valdría? 20. Para que la suma me dé 39 y para que aquí la suma me dé 56. ¿De acuerdo? Entonces, así tú puedes calcular el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones. Chicos, un favor, ¿alguien le puede pasar el... A ver, le voy a pasar yo el... My God, no sé, a ver. Un segundo, por favor. ¿El link, profesor? Sí, ya se lo acabo de pasar a Samuel. Listo, entonces, eso es para un átomo neutro. Entonces, fíjense, chicos, tenemos que el número atómico siempre me va a definir el número de protones. ¿Ya? Entonces, si el número atómico me define el número de protones, tú tienes número atómico 15, número atómico 26, número atómico 19. Y el número de masa es la suma de protones más neutrones. O sea, 15 más 16 me da 31, 26 más 30 me da 56 y 19 más 20 me da 30. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia respecto a un ión? Un ión es una especie que tiene carga eléctrica neta. ¿Y por qué? Porque tiene exceso de electrones o tiene deficiencia de electrones. O sea, un átomo solamente está permitido que ingresen o salgan electrones. No hay más. ¿Ya? No protones, sino ingresan o salen electrones. Entonces, si un átomo tiene más electrones, significa que hay más carga negativa. Por lo tanto, el átomo se carga negativamente. Pero si un átomo pierde electrones, significa que hay más carga positiva. Por lo tanto, el átomo se carga positivamente. Y ahí aparecen dos iones. El ion positivo recibe el nombre de catión porque ha perdido electrones. Y el ion negativo se llama anión porque ha ganado electrones. ¿Ingresó nuestro amigo o no ingresó nuestro amigo? Ya ingresó. Samuelito, has estado tratando de ingresar a una sesión que no es, no te han visto en el Zoom. Verifica cuál es la hora y a ese link de la hora, a ese link tienes que ingresar, ¿ya? Listo, entonces, tenemos acá catión positivo, anión negativo. El catión es un ion positivo, mientras que el anión es un ion negativo, ¿ya? El catión, ¿por qué es positivo? Porque perdió electrones. Y el anión, ¿por qué es negativo? Porque ganó electrones. Un término químico que se utiliza mucho es oxidación y reducción. El que se oxida pierde electrones. Entonces, como el catión perdió electrones, sufrió oxidación. Y como el anión ganó electrones, sufrió reducción. Ejemplo, mira, él tiene carga positiva. ¿Qué cosa es? ¿Catión o anión? Carga positiva. ¿Qué cosa es? ¿Catión o anión? Habla, habla, habla. Catión, claro. El que tiene carga positiva es un catión. El que tiene carga negativa, ejemplo, este señor de acá, ¿qué cosa es? ¿Catión o anión? Anión. Anión, perfecto. Anión. Ahora, tú lo ves aquí, mira, ve, este catión tiene carga más 1. Entonces se llama catión monovalente, porque su carga vale 1. Si su carga fuera 2, divalente. Si fuera 3, trivalente. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el azufre, negativo, anión. ¿De qué tipo? Divalente. ¿Ya? Entonces, veamos. Si a él yo le coloco carga -3, si a él yo le coloco carga +2 y a él le coloco carga +1, te hago la pregunta. El primero, el fósforo, ¿qué cosa es? ¿Catión o anión? El fósforo, ¿catión o anión? Anión.
Vamos, chicos, si no quieren por el audio, por el chat. ¿Catión o anión? Anión, excelente. Anión, Anión. El hierro, ¿catión o anión? catión, Catión. El potasio, ¿catión o anión? catión, Catión. ¿Qué le pasó al fósforo? ¿Ganó o perdió electrones? ¿Qué le pasó al fósforo? Ganó electrones. ¿Cuántos electrones ganó? 3. 3. ¿Qué le pasó al hierro? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió. Perdió. ¿Cuántos perdió? 2. 2. ¿Qué le pasó al potasio? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió. ¿Cuántos electrones perdió? 1. 1. tu micrófono. Anión trivalente, catión divalente, catión monovalente. ¿Ya? ¿Estamos? Si yo te pregunto, ¿cuántos protones tiene el fósforo? Tú me vas a responder, protones tiene 15. ¿Cuántos neutrones tiene el fósforo? Neutrones tiene 16, porque 15 más 16 me da 31. ¿Cuántos electrones tiene el fósforo? Bueno, debería tener 15, pero ganó 3 electrones, por lo tanto tiene 18. ¿Me dejo entender? Veamos acá. Te pregunto, ¿cuántos protones hay acá? ¿Cuántos protones hay? Háblame. Habla. ¿Cuántos protones hay? 19. ¿Cuántos neutrones hay? 20. 19 más 20 me da el 39. ¿Y cuántos electrones hay? Dices, bueno, debería tener 19, pero perdió 1. Perdió 1. Entonces tiene 18 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para poder obtener la cantidad de, de átomos, o perdón, la cantidad de electrones o la cantidad de partículas, hacemos ese tipo de ejercicio. Ejemplo, veamos por acá, ¿ya? Tengo a esta especie, ayúdame, ¿cómo se llama él? Vamos, si no quieres por audio, por el chat. Manganeso. Es el manganeso. El de acá es el número 25. ¿Qué me representa? ¿Qué cosa es él? El número atómico. 22. El número atómico. Y también es el número de protones, ¿cierto? ¿Sí? Lo de acá, ¿qué me representa? El número de masa. el número de masa. Perfecto. ¿Cuántos protones hay acá? Así como lo veo. Protones. 25. 25. ¿Cuántos neutrones hay acá? Así como lo veo. 30. 30. Número de protones es 25. Número de neutrones es igual a 30. Ahora, así como lo veo, número de electrones, ¿cuánto es? 25. Pero igual a mí me 25, ¿no? Porque el número de protones es igual al número de electrones y el átomo es neutro. Pero pregunta, si yo coloco esto de acá, ¿el átomo es neutro o dejó de ser neutro? Dejó de ser neutro. Dejó de ser neutro. Ahora, ¿cómo lo llamo? ¿Catión o anión? ¿Cómo lo llamo ahora? ¿Catión o anión? Profesor, ¿sería catión? Un catión, perfecto. ¿Qué tipo de catión? ¿Monovalente, divalente, trivalente? ¿Qué tipo de catión es? Catión divalente, ¿correcto? 50. ¿Y qué significado tiene esta carga más 2? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió. Perdió. Importante, Farid, no pierde, perdió, ya los perdió, ¿ya? En química es muy importante los términos. Perdió electrones, ya los perdió, ya no los tiene, ¿ya? No es que pierde, porque pierde es la acción de que lo va a hacer, ¿no? Y ya perdió sus 2 electrones. Y por lo tanto, si perdió sus 2 electrones, y yo te pregunto, ¿cuántos electrones hay aquí? Tú vas a decir, bueno, tenía 25, pero perdió 2, por lo tanto tiene 23 electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué le pasó a esta sustancia? ¿Se ha oxidado o se ha reducido? Cuando pierde electrones, la especie se ha
oxida. Se ha oxidado. Perfecto, se ha oxidado. ¿Estamos? Listo. Entonces, vayamos con un siguiente ejemplo. Esto te tiene que quedar muy claro porque es la base de todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Imagínate que yo te digo lo siguiente. Tengo a él. ¿Cómo se llama este señor? Bromo. Bromo. Muy bien. Lo de acá es el número 35. Ya sé que es el número 35, pero ¿qué te representa? El número de Atómico. atómico o el Los número de protones. 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 Y lo de aquí arriba me representa el número De masa. de masa. Muy bien. Entonces, chicos, les pregunto, ¿cuántos protones hay acá? Hay Protones. 35. 35. Excelente. ¿Cuántos neutrones hay acá? 45. 45, que sería 80 menos 35 igual a 45. Si yo quisiera el número de electrones aquí, ¿cuántos electrones hay? ¿Cuántos electrones hay aquí? Profe, ¿puede volver a repetir? No puedo escuchar bien. Ah, el número de protones es 35, que es el número que tienes acá. El número de neutrones es 80 menos 35, 45. Lo que yo pregunto es, ¿cuántos electrones hay acá? Sigue siendo lo mismo que el protón. Sí, lo mismo que el protón, porque es neutro. Pero ahora te pregunto, si yo coloco -1, ¿el átomo sigue siendo neutro o dejó de ser neutro? Dejó de ser neutro. Dejó de ser neutro. Y ahora se convirtió en un ión. ¿Qué ión? ¿Es un catión o es un anión? Anión. Anión. ¿Anión de qué tipo? Monovalente, divalente, trivalente. Monovalente, porque solo es de Monovalente, porque su carga vale 1. ¿Qué significado tiene la carga -1? ¿Ganó o perdió electrones? gana, No, porque es lo contrario. ¿Gana o ganó? Ganó. gana. Gana. No. Gana. Ganó electrones. No es que gana, no es que le va a pasar. Acá ya ganó el electrón. ¿Ya? Al ganar el electrón te pregunto, ¿cuántos electrones hay aquí? Debería haber 35, pero ganó uno, entonces ¿tiene cuántos? 36. 36. Te hago la pregunta, esta especie que yo tengo acá, ¿ya? ¿Se ha oxidado? ¿Se ha reducido? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Se ha reducido. Excelente, Lucerito. Perfecto. ¿Listo? Entonces yo creo que ya les quedó claro cuál es el concepto de átomo neutro e ion. Ahora, pasamos a un siguiente concepto. Ah, ya. Bueno, rapidito para poder pasar al siguiente concepto, ¿ya? Señale verdadero o falso según corresponda respecto al núcleo atómico, ¿ya? Primero, el núcleo posee carga positiva, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, el núcleo tiene carga positiva. El núcleo es la zona más ligera del átomo, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, no es la zona más ligera, es la zona más pesada del átomo. El núcleo es la zona más pequeña del átomo, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 El núcleo es la zona más pequeña del átomo. Entonces, verdadero, falso, verdadero. Alternativa de la letra A. ¿Ya? Señale verdadero o falso según corresponda. El núcleo atómico posee únicamente protones y neutrones. Únicamente. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque el núcleo tiene mucho más partículas, pero las principales son protones y neutrones. Si me dicen únicamente, eso no es correcto. Esto de acá es falso. True. False, perdón. Los electrones se encuentran en el núcleo atómico. ¿Los electrones están en el núcleo atómico? ¿Verdadero o falso? True o false. Oye, ¿los electrones están en el núcleo atómico, sí o no? No. Muy bien. Es falso. Falso, no están en el núcleo atómico. La carga del núcleo atómico depende de los neutrones. ¿La carga del núcleo atómico depende de los neutrones, chicos? Falso. Falso. ¿De qué depende? Protones.
De los protones, claro, porque la carga depende de los protones. Por lo tanto, esto es falso también, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a marcar aquí como respuesta? A, La letra A, muy bien. Respecto a las proposiciones, señale verdadero o falso. Los protones son partículas con carga positiva, ¿verdadero o falso? verdadero, Verdadero. Los electrones son las partículas subatómicas más ligeras. Los electrones, las partículas más ligeras, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, son las más ligeras. Los neutrones se encuentran en el núcleo atómico. Chicos, ¿los neutrones están en el núcleo atómico? Sí, verdadero. Sí, verdadero. Entonces, ¿qué marcarías acá? La C. La letra C. Todos son verdaderos. Listo. Ya. Regresamos a lo de acá. Uy. Pero primero, bueno, esto ya queda para ti. Primero, quiero que veamos la siguiente parte. Esto de acá. Y luego ya volvemos a los ejercicios. Chicos, ahora, vayamos con lo siguiente. Vamos a trabajar tipos de núcleos. ¿Ya? Hay 3 tipos de núcleos. Ojo, hasta el momento ya sabemos cuál es la diferencia entre un átomo neutro y un ion. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar a los tipos de núcleos que vamos a encontrar. ¿Ya? ¿Cuáles son ellos? Tenemos a los isótopos, tenemos a los isóbaros y tenemos a los isótopos. Regla práctica para recordar esto, la letra P, la letra A y la letra N. ¿Ya? P, ¿qué me representa? Protones. Los isótopos tienen el mismo número atómico, pero diferente número de neutrones. Y por lo tanto, diferente número de masa. Ejemplo, míralo. El protio, el deuterio y el tritio. Todos corresponden al átomo de hidrógeno porque todos tienen número atómico 1. Pero él tiene masa 1, él tiene masa 2 y él tiene masa 3. Por lo tanto, son átomos del mismo elemento químico, o sea, todos son átomos de hidrógeno, pero con diferente cantidad de neutrones y por lo tanto diferente número de masa. Masa 1, masa 2 y masa 3. En el caso del hidrógeno son los únicos, o es el único elemento que tiene nombres propios sus isótopos. El protio, el deuterio y el tritio. Todos los demás se llaman por su número de masa. Por ejemplo, este carbono que tiene número de masa 12 se llama carbono 12. Este carbono que tiene número de masa 14 se llama carbono 14. ¿Correcto? Así los vas a nombrar. Por ejemplo, si yo lo tengo a él se va a llamar nitrógeno 14. Si yo lo tengo a él se va a llamar manganeso 55. ¿Ya? Es la forma en cómo lo vas a llamar. Ahora, los isóbaros tienen el mismo número de masa. Ejemplo, fíjate, acá tienes al carbono y tienes al nitrógeno. ¿Cuánto vale la masa del carbono acá? El número de masa, 14. ¿Cuánto vale el número de masa de nitrógeno? 14. Tienen el mismo número de masa, pero corresponden a diferentes elementos. Isóbaros. ¿Ya? Y los isótonos tienen la misma cantidad de neutrones. Ejemplo, el manganeso y el hierro, ambos tienen un total de, tiene cada uno 30 neutrones. ¿Cómo llegó ese 30? ¿Alguien me explica cómo llegó este 30 que yo tengo acá? Sumando, restando, multiplicando, ¿cómo llego yo? Restando la cantidad de masa menos la cantidad de protones. Perfecto. Si tú restas la cantidad de masa con la cantidad de protones, entonces vas a tener el número de neutrones. Entonces, si te das cuenta, el caso particular es que el manganeso y el hierro tienen el mismo número de neutrones. Por eso reciben el nombre de isótonos. Ahora, hay un caso más importante, mucho, mucho más importante, que es el caso de las especies isoelectrónicas, que es más, es parte de muchos exámenes de admisión. Dos especies isoelectrónicas tienen la misma configuración electrónica y por lo tanto la misma cantidad de electrones. Profe, en mi colegio a mí me enseñaron que dos especies electrónicas tienen la misma cantidad de electrones. Sí, pero
Más importante que la misma cantidad de electrones es que tengan la misma configuración electrónica y como consecuencia de eso, la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, quiero que te fijes acá. Tienes el potasio 1939. ¿Cuántos electrones hay acá? Ayúdame. ¿Cuántos electrones ves acá? Regla práctica. Si es positivo, resto. 19 menos 1, 18. ¿Cuántos electrones ves acá? Lúcete. Oye, habla. ¿Cuántos electrones ves acá? 18. ¿Y cuántos electrones ves acá? Si es positivo, resto. Si es negativo, sumo. ¿Cuánto ves? Muy bien. 18. 18. Entonces, los tres tienen, para este caso, el mismo número de electrones. Vamos a ver más adelante que tienen también la misma configuración electrónica. Entonces, ya conocemos al número o al tipo de núcleo. Si tienen el mismo número de protones, ¿se conocen? ¿Cómo? ¿Mismo número de protones? ¿Qué son? Isótopos o hílidos. Si tienen el mismo número de masa, son isóbaros. Si tienen el mismo número de neutrones, son isótonos. ¿Ya? Isótopos, isóbaros, isótonos. ¿Ya? Es la forma en como tú vas a reconocer a uno y a otro. Hasta acá, chicos. Preguntas, consultas, comentarios. Profe, ¿puede explicar la última parte, por favor? La última parte. Y ¿Ya? lo de los isótopos, ¿cómo lo diferenciaba? La última. ¿Cómo diferenciamos? Ya, perfecto. Acá. Oh, se me fue. Ya. Los isótopos. Para que dos especies sean isótopos, deben tener la misma cantidad de protones. Eso quiere decir el mismo número atómico. Por ejemplo, mira, 1, 1 y 1, mismo número de protones. ¿Pero en qué se diferencian? Aquí la masa 1, aquí la masa 2 y aquí la masa 3. Isótopos. Misma cantidad de protones, diferente número de masa. Isóbaros. Mismo número de masa. ¿Cuánto es la masa del carbono? 14. ¿Cuánto es la masa del nitrógeno? 14. Es el mismo número de masa, pero diferente cantidad de neutrones y diferente elemento químico. En cambio acá, fíjate, isótonos tienen la misma cantidad de neutrones. 30 para el manganeso y 30 para el hierro. ¿De acuerdo? Con los ejercicios de repente nos va a quedar un poquito más claro, Karina, ¿ya? Pero por lo pronto, quiero que veamos esto de acá. Ya, sí. A ver, ¿dónde está? Acá. Imagínate que yo tengo... Ya. ¿Cómo los calificas a ellos? ¿Isótopos, isóbaros o isótonos? ¿Quién me dice? Isótopos. Isótopos. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma cantidad de protones. Entonces yo me acuerdo, con la letra P, tienen la misma cantidad de protones que son isótopos, isóbaros, isótonos. Isótopos. Chévere. Son los isótopos. ¿Te das cuenta? Si tú tienes, por ejemplo, vamos a imaginarnos argón y potasio, ¿ya? Ellos dos. Pregunta, ¿cómo los clasificas? ¿Isótopos, isóbaros o isótonos? Isóbaros. Isóbaros. ¿Cómo te das cuenta? Porque tienen el mismo número de masa, ¿ya? En el caso de, a ver, bueno, en el caso de exámenes UNI, ¿ya? Mucho te viene reconocimiento de estas especies. En el examen de admisión lo que te va a venir es reconocimiento. Lastimosamente en las academias preuniversitarias te ponen mucha matemática alrededor de esto y no es necesariamente lo correcto, porque en realidad lo que tú necesitas es tener claro cómo diferencia un isótopo, cómo diferencia un isótono y cómo diferencio a un isóbaro. En el caso particular, por ejemplo, de los isótopos del hidrógeno, esto sí puede ser parte de un examen de admisión, ¿ya? Proteo, deuterio y tripio.
Ellos son los únicos que tienen nombres propios. Después ningún otro tiene nombre propio. Y casi todos los elementos químicos están formados por un conjunto de isótopos. Algunos son estables, otros son inestables. Que sean inestables significa que se pueden desintegrar mediante la radiactividad. Ejemplo, el carbono. El carbono típico es el carbono 12. Nosotros somos seres orgánicos y como seres orgánicos estamos formados básicamente por carbono, ¿ya? Pero el carbono que está en nuestro cuerpo es una mezcla de todos los tipos de carbono que hay. Carbono 12, carbono 13, carbono 14. Pero ¿qué particularidad tiene el carbono 14? Que el carbono 14 es radiactivo. ¿Has escuchado acerca del carbono 14 o no? ¿Quién ha escuchado acerca del carbono 14? ¿O has leído acerca del carbono 14? Karina no. Dafne, tú, por favor, ¿nos puedes iluminar y decirnos algo acerca del carbono 14? Em, en historia, mi profesor nos habló sobre el carbono 14, en donde nos decía que se usaba para encontrar, o sea, como diluirlo y nos enseñaba la cantidad de tiempo que tenía una cosa según, ay, no recuerdo, Sí, 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 está bien, pero perfecto. No, no nos tienes dijo que que ser técnico ni tienes contemos. que recordar nada, tienes que darme la idea. Listo, sé que tienes la idea, ¿ya? Y refuerzo tu idea, Dafne, perfecto. ¿Sí? El carbono 14 justo sirve para eso. Pero quiero que se enfoquen en algo y que tengan mucho cuidado. El carbono 14, y está bien que lo hayan visto en historia, el carbono 14 sirve para la datación de restos orgánicos, porque algo orgánico tiene carbono. Y si tiene carbono 14. Y si tiene carbono 14, tiene radiactividad. ¿Ya? No cualquier material orgánico, ojo, no cualquier material orgánico. Si es que tú te encuentras con un huesito de dinosaurio en tu jardín o en algún lugar, eso no se puede datar con el carbono 14. Porque el carbono 14 solamente te puede revelar la antigüedad de algo orgánico que no supere los 50.000 años y que haya muerto, que haya desaparecido. No puede más que eso. A los 50.000 años es el tope. Pero si tú te encuentras, por ejemplo, con la momia de un inca, o de repente con una momia del antiguo Egipto, ¿no? O de repente con un papiro, ¿no? Que es algo vegetal en donde se escribía, ¿ya? Puedes determinar más o menos cuál sería la antigüedad con la datación del carbono 14. Profe, entonces nosotros también tenemos carbono 14 y somos radioactivos, sí. Profe, o sea, te hago así, voy a mostrarle mi radioactividad, no, porque la proporción de carbono 14 es muy pequeña, ¿ya? Todo lo que tenga carbono tiene carbono 14. Me como una fruta, estoy consumiendo carbono 14. Me como un alimento, estoy consumiendo carbono 14. Mi cuerpo tiene carbono 14. Si de alguna manera hacen estudios específicos, van a encontrar la proporción de carbono 14 en tu cuerpo. Pero para la datación sirve cuando una persona ya falleció o un algo ya falleció. ¿Por qué, profe? Porque en ese momento dejas de consumir material orgánico que tiene carbono 14. Entonces tu carbono 14 ya nunca va a empezar a aumentar o a mantenerse en un nivel, sino siempre va a disminuir. Entonces, si disminuye tu carbono 14, tú vas a poder conocer cuál es el tiempo en el que viviste, justamente por la proporción de carbono 14 que hay en tu cuerpo. Esa es la forma en cómo se maneja el carbono 14. Y así, diferentes isótopos tienen diferentes utilidades. Y en este caso te estoy mencionando el carbono 12 y el carbono 14, pero existe muchísimo. Casi todos los átomos son átomos que están formados por un conjunto de isótopos. Y en particular, por ejemplo, el carbono 14 o el sodio 24, que lo puse hace un ratito, el sodio 24 sirve para poder hacer estudios en el interior del cuerpo para saber si algunas venas o arterias se han obstruido, ¿no? Si que tú quieres saber si en algún lugar del cuerpo tienes alguna vena, alguna arteria obstruida, hacen un tratamiento con sodio 24 que es radioactivo, ¿ya? Y tú lo consumes y luego te hacen algo así como un mapa de tu cuerpo, de tu vena, en tus arterias y pueden ir definiendo en dónde hay alguna obstrucción.
no es del todo bueno. Yo conocí el caso de una persona que hicieron consumir sodio 24 y estuvo bueno, no en tratamiento, sino estuvo en reposo o en descanso médico un par de semanas, porque como es un material radioactivo, te afecta a tu cuerpo. Profe, entonces cualquier cosa radioactiva yo la pueda consumir. No, no hay peor cosa que pueda ingresar a tu cuerpo que algo radioactivo. Lo radioactivo difícilmente se puede eliminar, salvo algunos isótopos radioactivos, como por ejemplo el carbono 14, que se encuentra a muy poco nivel en tu cuerpo, ¿no? O por ejemplo algunos que se utilizan en medicina, como el sodio 24, que tiene un tiempo de desaparición de tu cuerpo de 2 semanas aproximadamente y ya no te hace un daño a posterior. ¿Ya? Entonces, en un rato se nos acaba la clase, ¿ya? Pero de todas maneras, si se acaba, retornamos a los 5 minutos. Ojo, hay una tercera sesión, retornamos a los 5 minutos para continuar con lo que sí, ¿ya? Entonces, ¿hasta aquí quedó claro? ¿Tienen alguna consulta, algún comentario, chicos? Si no, para volver. Ya. Entonces,